Muchas veces en nuestros proyectos necesitamos controlar motores o cargas inductivas, como por ejemplo cuando queremos hacer un robotcito de este tipo o de este tipo. Debemos de controlar motores. En el día de hoy veremos las opciones o algunas opciones disponibles para controlar estos motores con nuestros microcontroladores. Bueno, uno de los primeros tipos de controladores para motor disponibles es este, se llama el Arduino Shield revisión 1, se consigue en el rango de los $3 y está conformado por un integrado LD93D. Vamos a ver si lo podemos ver, y un 74HC para las señales de control. Puede controlar 2 motores paso a paso o 4 motores DC, y adicional trae 2 headers para conectar servos. Esta es una muy buena opción, se pone encima de nuestro Arduino como una chaqueta, como un shield. Tenemos este otro basado en el integrado L298N. Recibe alimentación. Ahora miramos las hojas de datos para poder verificar los rangos máximos y mínimos. También se consigue en el rango de $2 a $3. Este sirve para condicionar el voltaje de alimentación a los motores a la lógica de control de 5 voltios. Trae su regulador interno para este fin, y con unos jumpers podemos decidir si lo usamos o lo desactivamos. Igualmente trae unos diodos para contrarrestar la corriente inversa que genera el motor al estar girando en las aplicaciones de switchado. Este es unos diodos bastante potentes, fuertes. Tenemos este otro integrado, este otro módulo más pequeño. Este es basado en el L9110, también en el rango de $1.50 a $2. Maneja 2 motores DC o un motor paso a paso. Se puede alimentar hasta con 15 voltios y las señales de control que permiten hasta 5 voltios en estos pines. Tierra, alimentación y control para el motor 1, control para el motor 2. También encontramos en el mercado este tipo de shield que usa el integrado L293D, su formato de montaje superficial. Este está optimizado para ser usado con este pequeño chip que está causando furor, el ESP8266. Lo ponemos aquí y nos permite controlar los motores DC o motor paso a paso y la alimentación del motor es independiente de la alimentación del integrado. Cuando la alimentación del motor no supere los 8 voltios, a través de estos jumpers podemos configurarlo para que el integrado se alimente con la misma fuente de alimentación de los motores. Esto hay que tener mucha precaución dependiendo del módulo que tengamos. En este ejemplo tenemos el módulo fabricado por Duit ARM, que no tiene un integrado regulador muy poderoso, es muy pequeño, y ya la M significa que ya dañé ese regulador que baja la tensión de alimentación a 3 voltios porque conecté excesivas cargas en unos servos y no aguantó. Entonces hay que tener precaución con eso. Para estas aplicaciones es mejor usar el integrado que trae, como vemos acá. No, este tampoco, espera. Es mejor usar estos módulos que traen un regulador AMS1117, que es un regulador que puede manejar más corriente y tiene mejor disipación térmica. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Bueno, También tenemos este módulo un en este poco más momento costoso. podemos... Nos puede manejar 2 motores paso a paso, 4 motores DC y trae headers para conectar hasta 4 servos. También nos ofrece el servicio de regular el voltaje de alimentación de los motores con este regulador a 5 voltios para poder alimentar la electrónica de control, nuestro microcontrolador. Trae un conveniente switch de encendido y apagado y podemos alimentarlo por estas dos o por este conector. Aquí estos conectores muy indicados o muy convenientes para manejar motores paso a paso. Cuando nos proyectó usar estos motores muy económicos de paso a paso, 28BY-J48, viene listo el header para conectarlo, muy conveniente. Y también miraremos este módulo basado en el integrado TB6612FNG. Nos puede manejar una corriente de 1 amperio, 2 canales, motores DC. Estas son las señales, los pines de control. Y también podemos usar lo más básico, un MOSFET como el IFR Z44N. Cuando necesitemos manejar más corriente, todos los que hemos visto hasta el momento, el más musculoso es el basado en este integrado, que puede suministrar hasta 2 amperios de forma continua por canal. Este 800 miliamperios, 1 amperio. Estos también pueden manejar hasta 1 amperio por canal. Estos son iguales a estos. Si nuestra aplicación necesita manejar más corriente, tendremos que armar nuestro puente en H de una forma tradicional usando un MOSFET como este que tenemos acá, el IFR Z44N. Con 5 voltios podemos, aplicados a su puerta, a su gate, podemos lograr el switcheado total y tiene una resistencia interna muy baja. Entonces ahora haremos algunas pruebas para verificar la eficiencia de cada uno de estos métodos de control para manejar un motorcito DC normal de aplicación robótica como estos que se consiguen en $3 con su respectiva rueda, o estos con motores N20 que traen su reducción metálica, piñonería metálica, muy buen torque y bajo consumo. Y entonces veremos las ventajas y desventajas y cuándo es recomendado qué módulo en qué aplicación. Tenemos nuestra fuente de poder configurada a 5 voltios y estamos energizando el motor directamente a través de nuestro protoboard y tenemos una corriente de más o menos 100 miliamperios para este motor. Vamos a controlar ahora el encendido del motor con el MOSFET para ver qué datos conseguimos. Bueno, entonces aquí ya tenemos conectado nuestro circuito, nuestro motor a través del MOSFET y hemos conectado un voltímetro para ver el voltaje sobre el motor. En este momento indica 4.14, tenemos aquí 5, tenemos una caída de 0.8 aproximadamente y la corriente que está pasando por la parte del motor es 90 miliamperios. Es más baja que antes porque la resistencia shunt que tiene el multímetro para censar la corriente pues genera una pequeña caída. Vamos a tratar de detectar las revoluciones por minuto. Tenemos nuestro motor y la señal de control 5 voltios pone a funcionar nuestra rueda, 0 voltios la para. Esto lo podemos hacer sencillamente con un Arduino, con un Picax, con cualquier controlador.
que tenga señales de 5 voltios. Ahora vamos a compararlo con el siguiente módulo, que va a ser este tipo de módulo que usa el integrado LD93, L93D, L293D. Debemos recordar que con nuestro MOSFET solo podemos activar en un sentido la giro del motor, no es un puente NH completo, ¿sí? Solo podíamos prender, apagar o modular la velocidad a través del switcheo de nuestro motor. Ya con este módulo, que es un puente NH completo, podemos controlar la velocidad y la dirección de giro del motor, pero tendremos una penalidad del consumo y la resistencia que ofrece los circuitos del integrado. En este momento a 5 voltios, sin ningún tipo de actividad en el motor, el consumo es de 50 miliamperios, o sea, esta es la corriente que consume nuestro puente NH de este tipo sin estar activando los motores. Ahora vamos a activar nuestro motor en un sentido, poniendo un pin de control en positivo y otro en negativo, y podemos verificar que nuestro motor se activa en un sentido. El consumo es de 144 miliamperios a la fuente, continúan los 5 voltios, pero vemos que por nuestro motor apenas se están pasando 90 miliamperios y hay una caída de voltaje a 2.7, bastante, o sea, y hemos perdido revoluciones. Vamos a cambiar el sentido de giro de nuestro motor, solo hacemos invirtiendo la polaridad de las señales de control. Ahí tenemos el giro hacia el otro lado. Adicional, podemos controlar la velocidad de giro haciéndole PWM a los pines Enable, que son los que tienen en este momento los jumpers verdes. En el sentido contrario, vemos que más o menos son las mismas datos de consumo. Se nos apagó. ...95 miliamperios, 98 y una voltaje de 2.70, o sea, una caída bastante pronunciada de tensión. Vemos que nuestro IFRZ hasta el momento es mucho más eficiente que estos integrados L293. Vamos a conectar ahora el L298. Ya tenemos conectado nuestro L298. Voltaje sobre el motor 2.71. La corriente que está pasando 90 miliamperios. Aquí estimamos nuestras revoluciones por minuto y el consumo de la fuente. Vamos a ver cuánto consume la fuente, perdón, cuál es el consumo del puente NH cuando no tenemos movimiento en el sistema. O sea, en idle, sin estar el motor activado, tiene un consumo de 40 miliamperios. Y para intercambiar la dirección de giro, cambiaríamos la polaridad. Este es en un sentido, cambiamos la polaridad de las señales de control y es el otro sentido. Entonces vemos que entre el L298 y el L293 son muy parecidos. La ventaja es que el L298 maneja más corriente, el doble, y tiene unos muy buenos diodos de Freewell. Es un módulo mucho más robusto. Vamos ahora a conectar nuestro módulo 9110.
Bueno, tenemos nuestro módulo L9110 conectado en modo standby, idle, motor no gira, 0, consume 14 miliamperios. Vamos a activarlo dando la señal de control, gira en un sentido, tenemos un consumo de más o menos 150 miliamperios, por aquí pasan 100 y por aquí tenemos 3.29, una caída de voltaje mucho menor, más revoluciones y el voltaje efectivo que llega a nuestro motor es mayor. Vamos a cambiar la dirección de sentido de giro. Ahí está el otro sentido de giro. E igual podemos variar la velocidad con PWM sobre los pines de control. Por último conectaremos el módulo TB6612. Bueno, aquí tenemos nuestro TB6612 FNG conectado. Una de las cosas que tiene en contra es que la conexión es un poco más complicada. Si la tenemos en un protoboard necesita más señales, más cables. Una cosa muy buena que tiene es que tiene un pin de activado desactivado. Vemos que en este momento ese pin que corresponde a este que dice standby está en bajo. En este momento está conectado a tierra y nuestro consumo es 0. No es capaz la fuente de detectar el consumo si es alguno. Y nuestro motor está desactivado, no gira. Vamos a pasar la conexión activado. Inmediatamente nuestro motor empieza a girar. Vemos que el consumo es aproximadamente de 100 miliamperios. La caída de voltaje es muy pequeña, 4.07 está dando, y el consumo 100 miliamperios. Efectivamente está llegando la corriente a nuestro motor. Observamos más revoluciones. Nota pues que debe tener tecnología MOSFET, coincidente con los 0.5 ohmios de RDS, aunque está en el datasheet que veremos más adelante en la comparación. Vamos a cambiar la dirección de giro. Eso lo hacemos switchando las señales. Cambia la dirección de giro y tenemos más o menos los mismos datos. Tiene un pin especial para PWM donde daremos la señal para controlar la velocidad. Vemos pues los mismos datos. Ahora graficaremos nuestros resultados y daremos las conclusiones sobre nuestras pruebas. Bueno, entonces este es el resumen de los módulos que revisamos en el día de hoy. En primer lugar, el IFR Z44N puede manejar hasta 55 voltios, 49 amperios si está adecuadamente enfriado con un disipador. Su señal de control 5 voltios es suficiente, según la hoja de datos mínimo 4, para lograr que se abra totalmente o se cierre totalmente el switch. Es tecnología XFET con una resistencia interna de encendido de 0,017 ohmios. En contra de él requiere diodos de freewheeling aparte para protegerlo cuando el transistor está en off, cuando el MOSFET está en off. El motor sigue girando y esta inercia hace que el motor se convierta en un generador, se produce energía corriente y esta energía daña las capas del MOSFET y por eso es necesario manejar con un diodo para controlar este efecto y que el diodo funcione por buen tiempo. El MOSFET funcione por buen tiempo. Sigue el LD93, muy económicos, en una gran variedad de presentaciones para el Arduino, para el ESP8266. Aquí
controlan 4 motores, 2 motores, buen costo muy bueno, alrededor de $3. Este módulo para el ESP8266 alrededor de $5, una muy buena alternativa para un shield para el ESP, no de MCDU que trae el ESP8266. Tiene un voltaje de 4.5 a 36, bastante amplio, maneja hasta 1 amperio de forma continua. Las señales de control en alto 2.3 a 7, lo que esté por fuera de ese rango será considerado hacia abajo, un low, un 0. Usa tecnología Darlington, 2 transistores acoplados en configuración Darlington, y este paquete incluye diodos de freewheeling o clamp diodes. Este lo incluye, no es necesario tenerlo en cuenta en nuestro diseño. Por este otro lado tenemos el LE298N, maneja hasta 50 voltios, 2 amperios, es el que maneja más corriente, señales de control idénticas a la LD293, perdón, aquí me faltó un 2, hay que arreglarlo. También es Darlington y este requiere 2 diodos de protección. Sin embargo, cuando lo compramos en este módulo, el módulo ya los trae. Es una buena alternativa para manejar, estas dos son buenas alternativas para manejar motores de alto voltaje y hasta 2 amperios. Si nuestra aplicación requiere más corriente, tendremos que fabricar de forma manual un puente en H usando MOSFET como el IFDZ44N. Tenemos después el L9110, una muy buena alternativa, muy eficiente, bueno, ya veremos los datos, para aplicaciones de bajo voltaje, al igual que el TB6612FNG. Vamos a ver los datos entonces. Bueno, aquí podemos ver el resumen de la información que recolectamos. En el primer renglón, el motor conectado directamente a la fuente de poder. En la metodología que usamos para saber las revoluciones por minuto fue contando los cuadros que el video demoraba en dar la rueda demoraba a dar una vuelta. Estamos grabando el video a 30 cuadros por segundo, entonces se demoraba 8 cuadros en dar más o menos los 360 grados con la marquita que pusimos, y eso lo convertimos a revoluciones por minuto. Directo daba más o menos una revolución en 8 cuadros, lo cual se convierte en 225 revoluciones por minuto. El IFR44N 200 revoluciones por minuto. El LD93D baja a 113 revoluciones por minuto. El L298N 106 revoluciones por minuto. L9110 129 revoluciones por minuto y el TB6612 180 revoluciones por minuto. Entonces aquí vemos que obviamente la conexión directa es la mejor, seguida por el IFRZ44N, un extra muy bueno, muy baja resistencia interna. El problema es que este solo nos funciona para manejar el motor en una dirección. Tendríamos que armar el puente en H, tendríamos una pérdida un poco más amplia de revoluciones, pero debería comportarse en el mismo orden del TB6612FNG. Seguimos con el 180 del TB12FNG. Estos dos, como hemos visto en el cuadro anterior, son tecnología MOSFET, por eso y EXFET, por eso vemos como los mejores datos nos ofrecen esas tecnologías y los peores datos nos ofrecen los transistores en configuración Darlington, en el L293 y el L298. Vamos a ver qué pasa con la voltaje. El voltaje, nuestra fuente siempre estuvo a 5 voltios. En el directo pues no observamos caída porque no configuramos ninguna medición. El IFR44N tiene una pequeña caída de más o menos 0.86 voltios
El L293 y el L298 tienen una caída muy amplia, muy parecida a 2.3 voltios, la caída de voltaje. Eso es lo que hace que sus revoluciones caigan prácticamente a la mitad de lo que es la conexión directa. El L9110 mejora un poco, apenas la caída es de 1.71 voltios, y el TB6612FNG 0.93 voltios, muy similar al IFRZ44N. Nuevamente, entonces las mejores opciones desde el punto de vista de eficiencia, de que la energía no se disipe en calor, sino efectivamente sea transferida al motor, están en el IFRZ y en el TB6612FNG. Y vemos qué pasa en la corriente. En la corriente vemos pues que por todos los LEDs que traen los módulos y los chips adicionales, el consumo es mayor. El motor va más o menos a 90, es la corriente que pasa por el motor. Sin embargo, lo que el módulo consume de la fuente es mayor, ¿sí? Entonces el IFRZ y el TB6612FNG nuevamente son los mejores en eficiencia de energía, y el L293 de 298N son los peores a 5 voltios, y el L9110 es el intermedio entre los más eficientes y los menos eficientes. Entonces, calculando la eficiencia a medida como qué porcentaje de la potencia total que sale de la fuente llega al motor, o sea, potencia de la fuente por 100 dividido sobre potencia del motor, tenemos que el IFRZ44N nos da una eficiencia del 82,8, el LD293 de 33,8, el LD298 39,8, el L9110 43,9, más eficiente, y el TB6612 81%. Entonces, mejores eficiencias nuevamente en el TB y en la tecnología MOSFET, y en la configuración Darlington la que más castiga el voltaje y la potencia en el motor. Entonces, resumiendo, motores pequeños con voltajes de 10 o 11 voltios o menos, podemos usar este módulo que ofrece un buen desempeño, un desempeño superior que los L293 o 98. Podemos usar el módulo TB6612, en contra tiene un poco complicada la conexión, ¿sí? Necesitamos más cables, más líneas de control, o podemos optar por fabricar nuestro propio puente en H usando MOSFET o EXFET como el IFRZ44N, también aumentando la complejidad. Entonces, en motores pequeños en bajo voltaje, este sería nuestra mejor opción por sencillez y eficiencia. Y si solo nos interesa la eficiencia sin importar la complejidad de conexiones, el módulo a optar es el TB6612. Ahora, estos módulos de abajo vendrían a ser convenientes cuando nuestros motores requieran voltajes que pasen de los 12 voltios. Aquí nuestra eficiencia puede aumentar a medida que tengamos más voltaje. Pues la pérdida porcentualmente la pérdida de este voltaje, la caída de este voltaje es marginal, es menor en el total, y nuestra eficiencia en este tipo de módulos aumentaría. Esas como las conclusiones de las mediciones que hicimos en nuestro video en el día de hoy. Bueno, ya para finalizar podemos ver dos aplicaciones donde se usan estos módulos. Primero, este robot en configuración triciclo tiene un módulo de distancia ultrasónico para detectar la distancia. Está basado en un Arduino Nano, en un PCB diseñado a la medida. Y aquí podemos ver la alimentación son 4 baterías AA níquel metal, y aquí está el modulito L9110. Usa un módulo Bluetooth para la comunicación y se controla desde una aplicación. Aquí está el módulo Bluetooth y se controla desde una aplicación en el celular. Ahí vemos la aplicación, la foto de un muchacho que estuvo armando el robot, y aquí vemos
Ahí lo vemos en acción. Bueno, esta es una aplicación. Bueno, este tanque funciona usando comunicación Wi-Fi. Está conectado al access point de la casa. Y tenemos una pequeña página. Hay un código HTML y un script Java que por medio de WebSocket se conecta al robot de oruga, y con esos dos sliders manejamos cada oruga hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver cómo. Hay que desarrollar una interfaz web mejor pero ahí está. Entonces, voy a soltar la cámara para poderlo apagar. Se perdió la conexión con el servidor, lo apagamos. Entonces vimos cómo dos módulos diferentes nos sirven para aplicaciones diferentes, todo dependiendo de lo que queramos en nuestro desarrollo. Bueno, ese ha sido nuestro video para el día de hoy. Ya nos cogió la noche, ya empezamos a las 11 de la mañana, ya son un poco más de las 7 de la noche, pero hemos terminado. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para seguir encontrando los videos de su interés. Hasta la próxima.